al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra de tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Pues no hay nada mejor que alabar a Dios cada mañana, cada día, porque la alabanza es un nivel más alto de la oración. La oración es la relación que tú tienes con Dios. Es cuando tú reconoces claramente que si no está Dios contigo, tú no puedes hacer nada. Eso es fe. Saber que en verdad Él está contigo y tú te acercas creyendo que Él te escucha. Pero cuando tú lo alabas, tú le estás poniendo música a tu oración. Y ese es un tipo de alabanza. Porque hay otra alabanza que no tiene música. Y es la alabanza de tu comportamiento. Es una música diferente a la que estamos acostumbrados. Es una música que Dios disfruta. Dice, mira qué hermoso suena mi hijo cuando obedece. Mira qué hermoso suena mi hijo cuando tiene fe. Esa es una alabanza en nuestro comportamiento. Eso es creerle a Dios. Eso es creer en Dios. Y eso es creer que Dios está conmigo y que Él me escucha cada que yo le busco. Nosotros podemos darnos cuenta en las clases que estamos estudiando de fe y la clase que nos quedamos hace 8 días, que Sarai no alcanzó a reconocer que Dios le dijo, yo les voy a dar un hijo, o yo le voy a dar un hijo a Abraham y a Sarai. Ella no alcanzó a reconocerlo y ella estaba honestamente equivocada. No lo hacía tal vez con dolo, pero ella dijo, pues si Dios no me puede dar el hijo, si Dios no tiene la fuerza, si Dios no tiene el poder, si Dios no tiene la capacidad de darme lo que prometió, yo le voy a ayudar. Y le dice a Abraham, toma a nuestra criada Agar y con ella ten el hijo. A Sarai se le había olvidado, fue lo que estudiamos en la clase pasada, que Dios le había prometido y Abraham la escuchó. ¿Qué seguiría en nuestra clase de hoy? Darnos cuenta de las consecuencias cuando no reconocemos a Dios en nuestros caminos. Porque muchas veces reconocemos ya muy tarde a Dios.
Proverbios capítulo 3, versículo 6, entonces dice, reconoce a Dios o reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que haces. En todo tiempo tú tienes que reconocer a Dios. ¿Cómo tú podrías reconocer a Dios? Reconocer a Dios no nada más es decir, yo doy gracias a Dios porque si no fuera por Él yo no lo hubiera logrado. Sí, efectivamente, eso es una forma de reconocer a Dios. Pero parte de nuestra alabanza y de nuestra fe, parte de nuestro comportamiento de fe hacia Dios, también es identificar cuándo es Dios y cuándo no es Dios en mi camino. ¿Y cómo lo vas a identificar a través de tu relación con Él? Yo conozco a mis hijos. Si llega otra persona y me dice, hola papá, que no es mi hijo, yo le voy a decir, tú no eres mi hijo. Yo conozco a mi hijo, convivo con él, platico todos los días con él, lo conozco desde que es pequeño, desde que nació. Discúlpame, tú no eres mi hijo. De la misma forma es nuestra relación con Dios. Cuando dice reconócelo en todos tus caminos, tú tienes que reconocer cuándo es Dios el que está actuando y cuándo son tus grandiosas ideas, como le pasó a Sarai, que tuvo la grandiosa idea de poner a su sirvienta a Agar en las manos de Abraham para que tenga un hijo con él, porque pues resultaba que ella no podía darle ese hijo. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, entonces estamos leyendo que debemos de reconocer a Dios. Debemos de entender cuándo es Dios y cuándo soy yo. Debemos tomar en cuenta a Dios en las decisiones más importantes. ¿Cuáles son las decisiones más importantes que tú podrías tomar en esta vida? Tus metas económicas, tus negocios. ¿Y en cuántas ocasiones no emprendemos negocios sin siquiera tomar a Dios en cuenta? Ni siquiera ya ni siquiera le preguntamos qué opina. Únicamente ni siquiera le decimos bendice mi negocio. Únicamente emprendemos el negocio y diciendo, pues en el nombre sea de Dios y Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero ¿alguna vez le consultaste a Dios? ¿Alguna vez pusiste, aunque sea el negocio, cuando menos oraste 3 minutos por ese negocio? Sin embargo, cuando pasa el tiempo y el negocio no sale, la gente no entiende por qué tiende a enojarse tanto con Dios, como si Dios tuviera la culpa de un negocio en el cual ni siquiera se le tomó en cuenta, ni siquiera se le invitó, ni siquiera se le dijo, yo te pido que estés en este negocio. ¿Con quién me voy a casar? Yo no tomo en cuenta a Dios con quién me voy a casar, pero sí tomo en cuenta a Dios cuando las cosas ya están muy mal y le pido a Dios, Señor, ayúdame. ¿Por qué me diste esta mujer? ¿Por qué me diste este hombre? ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué me olvidaste? ¿Y sabe algo? Dios es un caballero y Él no se mete donde no lo invitan. Si usted no lo invitó a su matrimonio desde el principio, al rato está quejándose. Si usted no lo invitó a su negocio, al rato está quejándose. Entonces, no está leyendo la palabra de Dios que dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. Sarai, vemos que no supo reconocer a Dios. Y las consecuencias de no reconocer a Dios, pues sí fueron fuertes. Vamos a leer entonces en Génesis, estamos en este momento en el capítulo 16, que es donde va nuestro estudio. Y vamos ahora al versículo 4. Desde el versículo 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido, en la desesperación porque eran estériles y Dios les había hecho una promesa. ¿Y cuántas veces Dios nos hace promesas y nos desesperamos? Pensamos a Dios ya se le olvidó. Pero vea qué importante, aquí nos está diciendo cuántos años lleva Abraham esperando, porque cuando Abraham estudiamos que salió de su tierra, para ir a la tierra de Canaán, fue cuando se le prometió, le dijo Dios, yo te saqué de la tierra donde estabas, yo te voy a hacer fuerte, yo te voy a bendecir, y ya estudiamos mucho respecto al pacto que Dios hace con Abraham. Y aquí nos está diciendo que ya habían pasado 10 años, y la gran mayoría nos desesperamos porque no llegó la promesa. Cuando nosotros esperábamos, con razón, Abraham es el padre de la fe. Finalmente Abraham aprendió a esperar 10 años. Y fue él, porque no fue Sarai porque no fue él el que pidió ir con su criada, sino fue Sarai la que lo ofreció. Entonces, vemos en el versículo 3 que pues le entregan a Agar, la sierva. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces ya vemos una consecuencia de la decisión de Sarai. Su sierva ahora se había envanecido porque ella sí podía darle un hijo al patrón, no como su esposa, que no puede darle un hijo. Encontramos entonces que Sarai no solo no tomó en cuenta a Dios, sino que no quería aceptar las consecuencias de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque usted puede leer más adelante
que en el versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, fíjese, Sarai, la de la idea, le dice a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Es decir, este dolor que estoy atravesando, esta humillación que estoy sufriendo por culpa de Agar, sea sobre ti, Abraham. Sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Fíjense, está diciéndole, es tu culpa. Esa es una característica de la gente que no madura espiritualmente, que todavía no está en ese camino de fe. Siempre van a culpar a la persona que está más adelante, pero a pesar de que va más adelante, también está aprendiendo. Abraham también se encontraba en un proceso de fe. Sin embargo, Sarai no está aceptando las consecuencias de sus decisiones. Entonces, al no aceptar las consecuencias de sus decisiones, pues culpa a Abraham simplemente diciéndole, Dios es testigo de lo que tú me has hecho y ahora Él sea juez entre tú y yo. Ella, al poner a Dios como juez entre Abraham y ella, quiere decir que ella pensaba que estaba en lo correcto. Quiere decir que ella estaba honestamente equivocada. Decía, yo estoy en lo correcto, Abraham. Y vean cuántas personas hay así. Hay mucha gente que va a pedir consejería a un pastor, consejería a un líder. ¿Qué hago, líder? ¿Qué hago, pastor, con esta situación? En lo personal, a mí no me gusta decirles qué hacer por muchas razones. Sobre todo porque no maduran. La gente madura cuando sabe tomar sus propias decisiones. Entonces, podemos ayudar a que la gente madure el problema y tome una decisión. Pero muchas personas, cuando están en este proceso, sienten que el pastor o el líder o alguien les dio el consejo y si algo sale mal, culpa al pastor. O sea, no se responsabilizan de su decisión. Inclusive hay ocasiones que el consejo que se les da, cuando se les llega a dar un consejo para que ellos tomen una decisión, no para nosotros tomar una decisión, toman mal la decisión o llevan mal el consejo que se les da. Y cuando llevan mal el consejo, culpan siempre a alguien más. Eso es inmadurez. Encontramos entonces una Sarai que todavía no tenía la madurez para entender el camino de Dios. Porque está tan segura que está en lo correcto, que pone a Dios como testigo. Y le dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Que Jehová venga en este momento y ponga juicio. Porque tú, Abraham, te pasaste de listo. ¿Cómo es posible que hayas hecho a Agar la madre de tu hijo? Cuando fue Sarai, la de la idea. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva en tu mano. Fíjese qué interesante. Todavía estamos en ese camino de fe. Cuando yo leo a Abraham en la palabra de Dios, cuando yo leo Génesis en la palabra de Dios, me doy cuenta que en ese camino de fe, pues todavía puedo seguir avanzando, porque todos cometemos errores y estoy viendo errores fuertes. Abraham, en vez de tomar, dicen por ahí, el toro por los cuernos y decir, espérame tantito, fuiste tú, ahora tengo un hijo con ella, yo tengo que ver por mi hijo, él amaba tanto a Sarai y honestamente no se ve la fuerza para tomar una decisión por su hijo, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva, está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de la presencia de Sarai. ¿Qué podemos observar aquí? Muchísimas cosas. Una persona que no sabe confiar en Dios y que toma decisiones por sí misma, que no toma decisiones basado en lo que Dios le había dicho, sino toma decisiones basado en lo que ella cree, puede afectar a mucha gente. Ella tomó decisiones que afectaron a su marido. Esta decisión afectó a su marido porque Abraham ya tenía un hijo. Y entonces, al Sarai quejarse, Abraham le dice, haz con la mamá de mi hijo lo que bien te pareciera. Y vemos que Agar huye de la presencia de ellos. Es decir, la sirvienta o la sierva se va de donde están ellos porque después de que no fue su idea, después de que no fue ella la que dijo yo quiero tener un hijo, le voy a dar un hijo al patrón, no, para nada. Esto no fue idea de ella, y a pesar de que ella fue altiva, porque ella sí estaba cometiendo un error de no saberse sujetar a sus autoridades, ella no tenía la culpa porque ella no había decidido esto. Sí tenía la culpa de su actitud, pero no tenía la culpa de la decisión que había tomado Sarai.
Y entonces encontramos en el versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Ashur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Dios ya sabe todo, pero muchas veces Dios nos hace preguntas para que nosotros reflexionemos. Muchas veces Dios te hace entrar en cordura sobre tus decisiones, sobre lo que estás haciendo. Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel, vuelve a tu señora, y vean lo que le dice, ponte sumisa bajo su mano. Es decir, a ver, ¿qué está pasando? Y siempre dicen que el lobo feroz es el malo si Caperucita Roja es la que cuenta la historia, ¿no? Entonces aquí nos encontramos a Caperucita Roja contando la historia del lobo. Y el ángel le dice, regrésate y haz lo correcto. Tienes que aprender a hacer lo correcto. Aquí estamos encontrando un principio de autoridad muy importante en la palabra de Dios. Hay personas que piensan, es mi jefe pero está loco, es mi jefe pero está mal y le faltan el respeto y no saben estar sujetos a sus autoridades. Muchas veces las autoridades están equivocadas, la gran mayoría de veces. Pero Dios nos enseña a respetar a nuestras autoridades e inclusive nos invita, ora por tus autoridades. Ora por la gente que está en autoridad porque esa gente es puesta por Dios. En muchas ocasiones ustedes van a encontrar en la historia de la iglesia que la única razón por la cual la gente que somos, que aprendemos de la palabra de Dios, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el único momento en el que yo me doy cuenta en la Biblia que no obedecían a sus líderes, que no obedecían a sus gobernantes, es cuando ellos les decían o les daban la ordenanza de hacer algo en contra de lo establecido en la palabra de Dios. Por ejemplo, se puede encontrar a Daniel cuando no se quiso inclinar ante la imagen del rey Nabucodonosor, perdón. Ese nombre siempre me complica, es un poquito, parece trabalenguas, Nabucodonosor. No se quiso inclinar a su imagen porque Dios nos enseña en Éxodo capítulo 20, versículo 4, no te harás imagen de ninguna semejanza, de cosa que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Entonces Daniel en ese momento decidió no inclinarse ante esa imagen, y usted lo puede encontrar esto en el libro de Daniel. También encontramos en Hechos cómo los discípulos no querían obedecer a los gobernantes cuando les decían no prediques de tu Jesús, no prediques de Dios, no se congreguen, no pueden reunirse. Y entonces la iglesia reaccionó siempre a obedecer lo que decía la palabra de Dios. E inclusive se van a encontrar que dice, es necesario obedecer primero a Dios que al hombre. Es la única razón por la cual se te permite no obedecer a tus autoridades. De lo contrario, tú tienes que obedecer a tus autoridades mientras no vayan en contra de lo establecido en la palabra de Dios. Puedo ver un principio de autoridad cuando el ángel de Jehová le dice, vuélvete y ponte sumisa bajo la mano de tu señora. Y esto lo encontramos en el versículo 10. Después dice, el versículo 9. Entonces dice en el versículo 10, le dijo también, valga la redundancia, ¿verdad? El ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y a esta es la parte a la que quiero llegar en esta predicación. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Esa es la parte a la que quiero llegar. En el versículo 11 dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios escucha tu aflicción. Dios es el que te ve. Vea qué interesante. Sarai, esposa del padre de la fe, le cuesta tanto trabajo conocer de Dios, todavía no conoce a Dios realmente, diciéndole que venga Dios y juzgue entre tú y yo, porque a lo mejor no se ha dado cuenta, a lo mejor Él no nos ha visto, pero nos revela más abajo que Dios sí nos ve. E inclusive, ya que Sara está diciendo que Dios ponga justicia, entonces Dios interviene y le hace saber, primero que nada, a Agar, una de las personas que sufrieron las consecuencias de las decisiones de Sarai, una mujer que le estaba costando trabajo creer, una mujer que estaba
convencida de que estaba en lo correcto, una mujer que estaba tomando decisiones en sus propias fuerzas y no en la palabra de Dios, no en lo que Dios le había ofrecido. Dios estaba viendo lo sucedido y le hace saber a Agar: yo te estoy viendo, yo soy el que te ve, yo he escuchado tu aflicción cuando te han lastimado, yo he escuchado tu aflicción cuando te han atacado, yo he escuchado tu tristeza, yo he escuchado tu llanto y yo estoy ahí. Tú piensas que no estoy ahí, pero yo soy el que te ve. Y esa es la parte que quiero que veamos hoy. Porque en el versículo 14 dice: por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, del viviente que me ve. O sea, no nada más el pozo del que me ve, sino del viviente. ¿Por qué? Porque no, Dios dejó de ser una historia para Agar en este momento. Dios dejó de ser un cuento, dejó de ser una vivencia de alguien más. ¿Le ha pasado que muchas personas, usted ve personas que viven de la vivencia de alguien más? No viven sus propias, valga la redundancia, tanto la palabra vivencia y vivir, ¿verdad? Pero no viven sus propias experiencias, pero se agarran de lo que alguien más ha vivido. Entonces Dios te está viendo. Dios es el viviente que te ve y Él quiere que tú le conozcas, que estés plenamente convencido de lo que Él es en tu vida, que sepas que nada de lo que ha pasado en tu vida se le ha escapado. Todo tiene un porqué. Hay cosas que no vas a entender en este tiempo y tal vez lo vamos a entender hasta que estemos en su presencia, pero debes de saber que si tú eres hijo de Dios, eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de Él. Así dice la palabra, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia, y como la iglesia, Dios está al tanto de nosotros. Él se preocupa por nosotros. Si una pequeña parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Si tú te has dolido, si tú has batallado, si tú piensas que Dios no te ve, te tengo una noticia: Dios sí te está viendo. Dios es el que te ve, es el viviente que te ve, y Él te rescata aún de cosas que tú no has hecho. Tú tienes que aprender a perdonar. Tú tienes a veces que aprender a vivir bajo las consecuencias de lo que hizo un tercero. Aquí vemos a Agar, que la hacen regresar con la persona que tomó esas decisiones, pero también le están diciendo: hemos visto tus errores. O sea, yo soy el Dios que te ve y veo que esto no fue justo para ti, y por eso vengo a buscarte. Pero también veo que tú has cometido un error. O sea, yo no nada más veo lo que te han hecho, también veo lo que tú has hecho. A Sarai le faltó fe, pero a Agar le faltó sumisión. Esto es lo que pasa cuando actuamos en nuestras propias fuerzas, y estamos viendo desde la clase pasada que Ismael es un símbolo de actuar en tus propias fuerzas. La fe va a tener una voz, y la falta de fe también tiene una voz. La fe fue la voz de Dios, la falta de fe fue la voz de Sarai. ¿Cuál es la voz que tú tienes que escuchar si tú quieres crecer en fe? Porque aquí vemos que Sarai reconoce a Dios en su camino, pero ya hasta que llegaron las consecuencias. Vea, esta es una parte importante. Cuando Sarai toma la decisión de meter a su esposo con Agar, no tomó en cuenta a Dios, no reconoció a Dios. Pero cuando llegaron las consecuencias, está diciendo: Dios esté entre tú y yo, Abraham, porque esto fue tu culpa. Entonces, vamos a cerrar. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Número uno, tú tienes que aprender a entender que las consecuencias de tus actos no son culpa de Dios. Número dos, en muchas ocasiones tú crees o puedes creer que conoces a Dios, pero en realidad estás equivocado. Estás honestamente equivocado. Y al estar equivocado tomas decisiones que pueden dañarte más. Pero ¿qué es la verdad aquí? Que Dios es el que te ve. Y Dios está al pendiente de ti. Y si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios es más allá que un Santa Claus que te va a traer juguetes todo el tiempo, o que te va a estar respondiendo tu carta de peticiones, todo tu pliego petitorio. Dios es más allá. Dios es tener una relación con Él para que Él te hable, para que tú le escuches y para que no caigas precisamente en este patrón. Entonces estamos aprendiendo del maestro de la fe, tal vez, de Abraham, pero estamos aprendiendo desde los primeros niveles. Vemos aquí que todavía a Abraham no se le podía considerar el padre de la fe, pero es el momento para que tú vayas creciendo. Estas clases que estamos hablando de fe son para que tú reconozcas cuáles son los enemigos de la fe. Y un enemigo fuerte de la fe es la ignorancia. La palabra de Dios dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces la ignorancia es la que no te va a dejar creer.
Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por conocer, pero conocer la palabra de Dios. Entonces la fe viene de que tú conozcas a Dios a través de su palabra. Si tú no tienes conocimiento, si tú eres ignorante de Dios, ¿de dónde va a venir tu fe? Vas a creer que Dios actúa de cierta forma y cuando veas que Dios no lo hace te vas a frustrar y vas a sentir que Dios no te ve. Pero la ignorancia te lleva a creer que Dios no te ve. La ignorancia te lleva a pensar que Dios no lo está viendo todo. Por eso es que la gente hoy en día actúa como actúa. El mundo está cegado. No se da cuenta que Dios está viéndonos. No se da cuenta que Dios es juez. No se da cuenta que Dios está mirando todo lo que sucede. Y Él es escudo y galardón de todos los que creen en Él. Porque esto también le pasa a los hijos de Dios cuando solo son hijos de Dios, pero no están leyendo la palabra de Dios, no están buscando a Dios, están olvidando las promesas de Dios y entonces quieren justificar sus acciones con ignorancia y muchas veces no se dan cuenta que inclusive sus decisiones están en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios y en muchas otras ocasiones van a venir consecuencias o simplemente llegan consecuencias y la gente como no conoce de Dios piensa que Dios ya no los ama. No, claramente yo veo que ellos no conocen de Dios. Porque dígame una cosa, ¿en cuántas ocasiones la gente atraviesa problemas y por eso ya piensan que es una razón para alejarse de Dios? Porque piensan que Dios no los ve. ¿En cuántas ocasiones la gente dice es que Diosito ya me abandonó? No han leído la Biblia. En la palabra de Dios encontramos que hay mucha tribulación para los que buscan a Dios. Pero también hay mucha victoria para esas personas, que Dios te va llevando por niveles de fe y en esos niveles de fe que tú vas atravesando, Dios va pidiendo que tú tengas un comportamiento, son como los exámenes de fe. Dios te va pidiendo que tengas un comportamiento, un vocabulario, un lenguaje, pues con base en tus creencias. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú crees es de lo que vas a hablar. De lo que tú crees es de lo que es la forma en la que tú te vas a comportar. Si los hijos de Dios en verdad creyeran que Dios existe, entenderían esto que acabamos de leer. Esto que le costó tanto dolor a Agar entenderlo, porque tuvo que inclusive hasta salir huyendo de estar con sus patrones. Porque hasta ese momento ella distinguió que Dios la veía. Antes no se había dado cuenta. Antes para ella era muy fácil rezongarle a Sarai, decirle, no sé, tantas cosas que le pudo haber dicho. La Biblia no nos especifica, nada más dice que era altiva y era pues grosera con ella, ¿no? Entonces, ella en ese momento no había concebido que Dios la veía. Y que Dios era viviente, que Dios en verdad existía, que Dios no era una leyenda. Entonces, cuando leemos esto que dice el viviente, este pozo se llama del viviente que me ve, es algo que yo te estoy invitando, que tú le pongas a ese pozo de tu vida, el viviente que me ve. Dios me está viendo en este momento. Dios me ve cada segundo. Él es el viviente. Él es el que existe. Él es el que me ama. Él es el que está ahora sí que al tanto de mi vida. Él es el viviente. Él es el que existe. Y Él es el que me ve. Él te está viendo. No te le escapas a Dios. No es algo en donde Dios no alcance a verte. Es la fe la que nos lleva a entender que Dios es poderoso, que Dios nos ama, que Dios está con nosotros y que tú debes comportarte cada día de esa manera. No como Sarai, sin encomendar cada momento al Señor tus caminos, pensando que le conoces y actuando de la forma equivocada. No, sabiendo que Él está contigo, alimentando tu vida de la fe porque Él es el viviente que te ve, conociendo qué es lo que en verdad le agrada, qué es lo que en verdad le desagrada, conociendo a través de su palabra cómo puedes tener una mejor relación con Él, creciendo en esa fe, conociéndolo cada día más es como tú vas a aprender, conociéndolo cada día más es como va a crecer tu fe, es como vas a poder orar por los enfermos, es como vas a poder orar por ti mismo para sanar, es como vas a poder tener la fe por alguna petición que tú has venido teniendo desde hace mucho tiempo. Sarai, después de esto, lo que ocasionó nada más fue que 13 años, escuche, Dios guardara silencio con Abraham. Podemos leer en el último versículo de este capítulo, Agar dio a luz, después de todas las problemáticas que se dieron, dice en el versículo 15 del capítulo 16 de Génesis, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael, es decir, obedecieron lo que Dios les había dicho.
Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Escuche, de 86 años. Y vemos en en el capítulo 17, en el siguiente capítulo, que inicia el versículo 1 así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios. Vea, tardaron después de que Abraham había tenido a Ismael, dice la palabra de Dios que fue a los 86 años, y aquí hasta los 99 años Dios le vuelve a hablar. Pasaron 13 años antes de que Dios le volviera a hablar, después del error que cometió con Ismael. Pero si sumamos que ya llevaba 10 años esperando la promesa, vea qué fuerte, ya llevaba 23 años que Dios le había prometido: vas a ser padre de multitudes. Y cuando se lo prometió, Abraham era estéril, igual que Sarai, pero ya eran viejos. Entonces para este momento era ya casi imposible, y es lo que vamos a ver la siguiente clase. En esta clase yo quiero únicamente dejarles esta reflexión que les acabo de dar. Cuando nosotros aprendemos a creer en Dios, entendemos que Dios nos ve. Entendemos que Él es el viviente, y entendemos que nuestra fe no puede estar basada en la ignorancia, en la falta de conocimiento de Dios. Porque vamos a pelear como Sarai aguerridamente, honestamente equivocados, y ni siquiera conocemos que probablemente Dios mismo está en contra de lo que estamos haciendo. Así que cuando tú quieres que tu oración sea contestada, tienes que conocer de Dios. No vaya a ser que estás pidiendo algo en contra de su palabra. Los hijos de Dios sabemos que hay promesas para los que leen la palabra. Hay promesas para los que buscan la palabra de Dios. Dios nos promete en Salmos capítulo 1, el versículo 1, que bienaventurado es el varón que no anda en camino de malos, ni en silla de pecadores ha sentado, ni ha estado en camino de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y en Josué capítulo 1, versículo 8 dice: el libro de esta ley no se apartará de tu boca, antes meditarás de día y de noche en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Algo que le hizo falta a Sarai: tener su mente en lo que Dios le había dicho, para hacer y guardar conforme a todo lo que Dios le había dicho, y entonces hubiera ya recogido ella los frutos de esta palabra. Sin embargo, pues todavía no se escribía, todavía no se escribía todo esto. Sin embargo, ya había escuchado la voz de Dios y se le olvidó. Y por esto fue que ella terminó culpando a alguien más por sus decisiones. Vamos a poner en este momento y vamos a sincerarnos con Dios. Vamos a poner en este momento frente a Dios las decisiones que hemos tomado y que nos han causado daño. Vamos a ponerle en este momento las decisiones que vienen, en donde tal vez todavía estás a tiempo de tomarlo en cuenta. Invítalo a tu vida. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios, la cita que les acabo de leer en Proverbios capítulo 3, versículo 6, en donde nos dice: encomienda al Señor todos tus caminos, reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, que fue la cita con la que iniciamos, con la que arrancamos. Encomendemos al Señor todos nuestros caminos. No nos quejemos cuando las cosas salgan mal. Encomendémosle desde ahorita a Dios todo lo que hacemos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres con nosotros. Te encomendamos nuestra vida y te encomendamos nuestra familia. Te alabamos y te adoramos. Y ahora en este momento, dígale conmigo: yo pongo en tus manos esta decisión. Y tomes unos segundos para poner en las manos de Dios la decisión que usted ha tomado, o la decisión que usted está tomando, o la decisión que usted todavía no sabe ni siquiera si la debe tomar. Dígale: Señor, dame la sabiduría. Guíame conforme a tu palabra. Quiero tomar decisiones conforme a tu palabra. Háblame a través de tu palabra y muéstrame la verdad. Y muéstrame cuál es el camino a seguir. ¿Cuál es el camino de la fe? ¿Qué hace una persona que cree en ti? Muéstrame. Enséñame a creer en ti. Enséñame a crecer en fe. Quiero crecer como hijo tuyo. Quiero conocer más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.